Los mapuche habitan principalmente en la región del Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos y también en la región metropolitana por efecto de movimientos migratorios. Como el territorio que han habitado es tan amplio, dentro del mismo pueblo mapuche existen distintas identidades territoriales, las cuales, hasta el día de hoy, mantienen una profunda relación con la tierra que habitan, de respeto y cuidado por los seres que viven en ella. La cultura mapuche se ha manifestado a través de distintos oficios y materialidades que permanecen hasta hoy. La textilería, la platería, la cestería, la cerámica, el tallado en madera y la creación de instrumentos musicales. Como a los 5 años, mi abuela vino del campo de Lautaro a la ciudad y ella calentó una aguja que andaba trayendo en su chamal, en su rebozo, la calentó. Mi mamá estaba ahí también y me puso en su rebozo, me hablaron y me perforó las 2 orejitas. Y eso yo no sabía que era el rito del Catancahuín. Es un legado y es la conexión profunda que existe con el linaje materno. Hacer una joya y portarla es más que una moda, tiene un espíritu. Ser artesana es lo que me da el nehuempo, la fuerza. Es como vivir en equilibrio con tu alma.